Marco histórico y tema de la primera carta de Pablo a Timoteo. Sobre el marco histórico no hay mucha información. Solo puede deducirse el marco histórico de los detalles que se dan en la misma carta. Es evidente que Pablo estaba encarcelado en Roma por segunda vez cuando escribió esta carta. Como ya mencionamos, no hay mucha información en relación al contexto, pero sí tenemos mucha información en relación al tema de la carta. La epístola fue escrita a Timoteo mientras era pastor de la iglesia de Éfeso, Timoteo el pastor, y está compuesta principalmente por enseñanzas dirigidas a él como dirigente de la iglesia. Por eso se la clasifica como una carta pastoral. Pablo amonesta a Timoteo a que se conduzca de una manera agradable delante de Dios y útil para la grey sobre el cual Dios lo ha colocado, y le da la solemne comisión de predicar la palabra y de defender sus enseñanzas. Esta carta refleja un plan bastante completo de organización y administración de la iglesia. El énfasis sobre la doctrina en esta y en las otras epístolas pastorales, segunda de Timoteo y Tito, es evidente porque de las 21 veces que aparece en el Nuevo Testamento la palabra griega didascalia, que se traduce como doctrina, 15 veces se encuentran en primera y segunda de Timoteo y en la carta a Tito. Aunque Pablo parece haber tenido más afinidad con Timoteo que con sus otros colaboradores, por esta epístola se puede deducir que Timoteo era de temperamento suave y no tan dinámico como lo hubiera preferido Pablo. Por eso el apóstol anima a su compañero más joven en el ministerio a ejercer un liderazgo más enérgico. La estrecha relación entre Pablo y Timoteo explica la forma directa y franca en que el apóstol expresa sus deseos, amonestaciones y propósitos al pastor de Éfeso, y sin duda explica la consiguiente falta de un orden sistemático. La epístola indudablemente fue escrita punto tras punto a medida que los sucesos o los sucesivos aspectos de la actividad ministerial acudían a la mente del apóstol. La primera de las dos cartas que Pablo le escribió a Timoteo, como mencionamos, se escribió aproximadamente el 63 después de Cristo, luego del encarcelamiento de Pablo en Roma. Eso quiere decir que hay muchas pruebas, muchas evidencias que Pablo estaba encarcelado cuando escribía esta carta. Algunos sugieren que Pablo ya había sido liberado, pero la mayoría coincide en que Pablo continuaba en la cárcel. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Pablo esperaba visitar a Timoteo, confiaba en su excarcelación y esperaba visitarlo en Éfeso, pero temía retrasarse. Si eso sucedía, quería que su discípulo supiera cómo hay que comportarse en la casa de Dios. La carta contiene instrucciones sobre el orden y la estructura de la iglesia y algunos consejos prácticos para el joven pastor. Un tema importante de esta y las otras dos cartas pastorales, las dos cartas a Timoteo y Tito, es la sana doctrina. Pablo instó a Timoteo y a Tito a enfrentar las falsas enseñanzas mediante una doctrina sana y correcta. Esta palabra se menciona 8 veces en estas tres cartas. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y en Tito. Por otro lado, ¿cuál es el contenido de cada uno de los capítulos? El capítulo 1
Allí Pablo escribió como apóstol de Jesucristo y con la autoridad de Jesús mismo. El error descrito en los versículos 3 y 4 lo cometían los judíos. Algunos enseñaban falsamente una interpretación mitológica de las genealogías del Antiguo Testamento. Esta enseñanza no tenía sentido y era controvertido. Timoteo es exhortado a enseñar una doctrina sana. Himeneo y Alejandro eran dos líderes entre los falsos maestros. Pablo dijo con respecto a ellos que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El propósito de esta exhortación y de toda la disciplina cristiana era la restauración final del transgresor, no eliminarlo. En el capítulo 2 se otorga prioridad a la oración en las reuniones de adoración en las iglesias. En el Nuevo Testamento aparecen 7 palabras griegas para oración y 4 se mencionan en este versículo 1 del capítulo 2. Una de las declaraciones más significativas del Nuevo Testamento se encuentra en el versículo 5. Pablo escribió que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Se establece el monoteísmo en clara oposición al politeísmo del mundo religioso del primer siglo. Mediador hace referencia a algo o alguien que media. Jesús media entre Dios y la humanidad y se lo llama rescate en el versículo 6. En la antigüedad, para comprar la libertad de un esclavo era necesario pagarle un rescate a su dueño. Jesús pagó nuestra redención con su muerte en la cruz. En el capítulo 3 se detallan las virtudes necesarias para liderar a la iglesia. Se mencionan 15 requisitos morales y éticos entre los versículos 2 al 7. Se establece cuál es el perfil que debe cumplir cada una de las personas que ocuparía el cargo de obispo o anciano y diáconos. ¿Cómo debe ser el carácter del obispo o anciano? ¿Cómo debe ser el carácter de los diáconos? El mensaje cristiano con el cual cierra el capítulo. En el capítulo 4, Pablo afirma que todo lo que Dios creó es bueno. Algunos falsos maestros sostenían que el matrimonio y ciertos alimentos eran malos. Pablo aludió al mensaje de Génesis donde se afirma que todo lo que Dios creó es bueno. Y en ese mismo capítulo Dios establece qué era lo que debían comer. Posteriormente, después del diluvio, añade a la dieta las carnes de los animales limpios. La humanidad toma la creación de Dios y la corrompe. El apóstol le recordó a Timoteo que debía ser un buen ministro de Jesucristo y un ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En el capítulo 5, Pablo brindó consejos prácticos sobre el ministerio de la iglesia a varios grupos de personas que componían la feligresía. El ministro como administrador de la iglesia, su relación con los miembros de más edad y con los jóvenes, su relación con las viudas, su relación con los ancianos elegidos. El último capítulo, el capítulo 6, allí se nos habla donde los maestros de la falsa doctrina piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. En vista de esto y otras cosas, Pablo advierte que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Allí encontramos nosotros instrucciones concernientes a los esclavos cristianos. Cómo debía ser su relación con los maestros de las doctrinas falsas, cómo se debía relacionar con las riquezas terrenales, su responsabilidad como un modelo de carácter para todos y su relación con los ricos cristianos. Cerramos reflexionando en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén.